En el parque más hermoso de Madrid, entre risas de niños, un anciano trabajaba en silencio. Llevaba 23 años allí, 23 años callado. Nadie se había preguntado quién era realmente, hasta que esa pelota golpeó su brazo. Bienvenidos a Historias de Héroes. Antes de continuar, díganme en los comentarios desde qué ciudad del mundo están viendo este video hoy. Y si creen que historias como esta necesitan ser escuchadas, suscriban y ayúdenos a honrar y amar a aquellos que nunca fueron destinados a ser olvidados. El Parque del Retiro se extendía como un oasis verde en el corazón de Madrid. 125 hectáreas de jardines, fuentes y senderos que cada día acogían a miles de visitantes. Niños corrían entre los árboles, ancianos descansaban en los bancos de hierro forjado, y turistas fotografiaban cada rincón de este santuario urbano. Y vigilando todo esto, cuidando cada flor, cada árbol, cada metro de césped, estaba un hombre que se había vuelto parte del paisaje. Miguel Santos. Miguel tenía 67 años, complexión media, cabello completamente blanco y manos curtidas por décadas de trabajo con la tierra. Cada mañana, exactamente a las 6 de la mañana, cruzaba la entrada principal del parque. Siempre llevaba los mismos pantalones vaqueros desgastados, la misma camiseta azul descolorida, las mismas botas de trabajo que habían conocido mejores días. En su mano derecha cargaba una vieja cartera de cuero que parecía tan antigua como weathered, como su dueño. Durante 23 años había repetido la misma rutina con precisión militar, aunque nadie había notado esa precisión. Primero barría el sendero principal, luego revisaba los parterres de flores, regaba las áreas que lo necesitaban, cortaba el césped con movimientos sistemáticos que cubrían cada centímetro sin desperdicio. Durante su descanso, para almorzar, siempre se sentaba en el mismo banco, comía solo su bocadillo, observaba a las personas pasar con ojos que veían más de lo que la mayoría pensaba. Los visitantes regulares del parque lo conocían, los niños lo llamaban Abuelo Miguel y corrían hacia él cuando lo veían. Las madres confiaban en él, permitían que sus hijos jugaran cerca mientras él trabajaba. Los ancianos que alimentaban a las palomas cada mañana le hacían un gesto de saludo. Pero nadie sabía nada sobre la vida de Miguel fuera del parque. Miguel vivía solo en un pequeño apartamento a 2 calles del Retiro. No tenía televisión, no usaba internet. Su teléfono era un Nokia antiguo que solo usaba para emergencias. Parecía un hombre que había decidido vivir en un tiempo diferente, desconectado de las complejidades del mundo moderno. Pero había algo en la forma en que Miguel se movía que lo distinguía de otros hombres de su edad. Sus pasos eran firmes y silenciosos. Sus ojos escaneaban constantemente el entorno, no como alguien nervioso, sino como alguien entrenado para notar detalles que otros pasarían por alto. Y cuando se agachaba para plantar flores o recoger basura, lo hacía con una agilidad que sugería que su cuerpo recordaba entrenamientos más intensos que la jardinería. Había trabajado en el Retiro desde 1999. El supervisor que lo había contratado ya se había jubilado, y los empleados actuales del parque lo consideraban una institución. Era puntual, confiable, y tenía una habilidad casi sobrenatural para mantener las plantas saludables y los jardines perfectos. Nunca se había tomado un día de enfermedad, nunca había llegado tarde, nunca había causado problemas. Lo que nadie sabía era que Miguel Santos había sido sargento primero de las Fuerzas Especiales Españolas, especializado en operaciones de paracaidismo en territorio enemigo. Para entender completamente lo que pasó en el Retiro ese martes de abril, necesitamos regresar a las montañas del norte de África en 1982. El sargento Miguel Santos, de 25 años, estaba parado en la puerta abierta de un C-30 Hércules,
mirando hacia el terreno montañoso de Marruecos 3000 metros más abajo. Era su 32ª misión de infiltración, pero cada salto seguía requiriendo la misma concentración absoluta, la misma preparación mental que había perfeccionado durante 6 años de servicio en las fuerzas especiales. Miguel había llegado al ejército español en 1976, directamente después de completar su servicio militar obligatorio. Pero en lugar de regresar a la vida civil, había solicitado entrar en el programa de selección para las fuerzas especiales. Su perfil había llamado la atención de los reclutadores. Resistencia física excepcional, capacidad de mantener calma bajo presión extrema y algo más difícil de entrenar. La habilidad de volverse invisible en cualquier entorno. El entrenamiento había durado 2 años. Miguel había aprendido técnicas de supervivencia en todos los climas imaginables: combate cuerpo a cuerpo, demoliciones, comunicaciones tácticas y su especialidad: paracaidismo de infiltración. No el paracaidismo deportivo que los civiles practicaban los fines de semana, sino saltos nocturnos en territorio hostil, aterrizajes de precisión en áreas del tamaño de un campo de fútbol, con equipamiento completo y sin margen de error. Durante los siguientes 18 años, de 1978 a 1996, Miguel había participado en operaciones que oficialmente nunca habían ocurrido. Había saltado en paracaídas sobre territorios en conflicto en África, había infiltrado bases terroristas en el norte de África, había participado en misiones de rescate que habían salvado vidas de diplomáticos y civiles españoles en situaciones que nunca aparecieron en los periódicos. Su récord había sido impecable. En 127 saltos operacionales, nunca había fallado un aterrizaje de precisión. En 34 misiones de infiltración, nunca había sido detectado antes de completar su objetivo. En 12 operaciones de rescate, nunca había perdido a una persona bajo su protección. Su nombre en clave había sido Sombra. No por ser sigiloso, sino porque dondequiera que lo desplegaran, protegía a otros de manera que ellos ni siquiera sabían que habían estado en peligro. Pero en 1996, a los 43 años, en la cima de una carrera militar que lo había establecido como uno de los paracaidistas más respetados en las fuerzas especiales europeas, Miguel había tomado una decisión que había sorprendido a todos sus superiores. Había solicitado retiro inmediato del servicio activo. No por lesión, no por fatiga, sino por una realización que había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre dónde podía hacer la mayor diferencia. El incidente que había precipitado su decisión había ocurrido durante su última misión, una operación de rescate en Argelia, donde había sido desplegado para evacuar a una familia española que había sido tomada como rehén por extremistas locales. La operación había sido técnicamente exitosa. Miguel había infiltrado el área, había localizado a la familia y había coordinado su evacuación sin que ninguno de los rehenes resultara herido. Pero durante las 72 horas que había tomado completar la misión, había pasado tiempo significativo observando la familia, padres jóvenes con 2 niños pequeños, y había comenzado a pensar en términos diferentes. Estos no eran diplomáticos o personal militar que sabían los riesgos de trabajar en áreas peligrosas. Eran civiles ordinarios que habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado y que habían sufrido trauma que los afectaría por el resto de sus vidas. Durante su vuelo de regreso a España después de esa misión, Miguel había comenzado a preguntarse: ¿qué pasaría si en lugar de rescatar personas después de que habían sido traumatizadas, pudiera encontrar una manera de proteger a personas antes de que necesitaran ser rescatadas? La transición de paracaidista de fuerzas especiales a jardinero de parque
había sido más compleja emocionalmente de lo que Miguel había anticipado. Durante 18 años, cada día había estado estructurado alrededor de misiones que literalmente determinaban si personas vivían o morían. La intensidad, el propósito claro, la sensación de que su trabajo importaba más que nada en el mundo. Vivir sin eso había requerido una recalibración completa de su identidad. Durante los primeros meses después de dejar el ejército, Miguel había considerado trabajar para empresas de seguridad privada que proporcionaban protección a ejecutivos y diplomáticos. Pero esas ofertas habían sido para proteger a personas que ya tenían recursos y poder. Lo que él había empezado a buscar era una manera de proteger a personas que no tenían esos recursos. Había sido durante una caminata por el Retiro, algo que había comenzado a hacer para llenar las horas que una vez habían estado ocupadas con entrenamiento militar, que había visto el anuncio en el tablón de empleos del parque. Se busca jardinero. Responsabilidades incluyen mantenimiento de jardines, interacción con público, garantizar seguridad y disfrute de visitantes, experiencia en horticultura preferida, ambiente familiar, trabajo al aire libre, oportunidad de servir a la comunidad. Miguel había observado el parque durante 2 semanas, antes de decidir aplicar. Había visto familias jóvenes cuyos niños jugaban sin supervisión suficiente cerca de estanques y fuentes. Había notado ancianos que caminaban solos y que podrían necesitar ayuda si tenían emergencias médicas. Había observado adolescentes que se reunían en áreas remotas del parque y cuyo comportamiento a veces sugería actividades que podrían meterlos en problemas. También había notado que el personal existente del parque, aunque bien intencionado, no tenía el entrenamiento para reconocer situaciones potencialmente peligrosas antes de que escalaran hacia emergencias reales. En ese momento, observando las interacciones diarias en el Retiro, Miguel había encontrado su nueva misión. No sería el paracaidista que rescataba personas después de que habían sido puestas en peligro. Sería el guardián silencioso que protegía a familias antes de que supieran que necesitaban protección. La entrevista para el puesto de jardinero había sido fascinante. Miguel había tenido que presentar una versión editada de su experiencia que explicara sus habilidades de observación sin revelar el nivel específico de entrenamiento táctico que había recibido. Había demostrado conocimiento básico de horticultura que había adquirido durante cursos de supervivencia militar, y había proyectado una presencia calmada que había impresionado al supervisor del parque. ¿Por qué quiere trabajar aquí?, le había preguntado el supervisor. Porque creo que los parques son lugares donde las familias deberían sentirse completamente seguras, había respondido Miguel. Y me gustaría formar parte de hacer que eso sea verdad. Había sido contratado inmediatamente. Sus primeras semanas como jardinero habían sido una experiencia transformadora. Miguel había tenido que aprender a ver el mantenimiento de jardines no como una tapadera para operaciones de seguridad, sino como una forma legítima de crear belleza y tranquilidad para las personas que visitaban el parque. Había comenzado a estudiar horticultura en serio, no solo para mantener su empleo, sino porque había desarrollado un respeto genuino por el arte de cultivar vida. Había aprendido los nombres de cada especie de planta en el Retiro, había dominado las técnicas de poda que maximizaban la salud de los árboles, había desarrollado un instinto para detectar enfermedades en las plantas antes de que se extendieran, pero también había aplicado principios de reconocimiento táctico que ningún jardinero había usado antes. Durante su primera semana, había comenzado a mapear mentalmente todos los patrones de comportamiento normal en el parque. Había identificado qué tipos de actividades ocurrían en qué áreas a qué horas.
Había memorizado las rutas que las familias típicamente tomaban, los lugares donde los niños preferían jugar, los bancos que los ancianos elegían para descansar. Había establecido lo que en el ejército se llamaba línea de base de normalidad, una comprensión tan completa del funcionamiento normal del parque que cualquier anomalía se volvía inmediatamente visible. Y había comenzado a usar técnicas de observación que le permitían identificar situaciones potencialmente peligrosas antes de que se desarrollaran hacia emergencias. Durante su segundo mes como empleado, Miguel había detectado y prevenido discretamente su primera situación potencialmente seria. Había notado a un hombre de mediana edad que había estado visitando el parque todos los días durante una semana, siempre llevando la misma cámara, siempre fotografiando en las mismas áreas donde los niños jugaban. Sus técnicas de observación habían detectado patrones que sugerían que no era un fotógrafo casual. Se posicionaba de maneras que le permitían fotografiar niños sin que los padres lo notaran. Se movía entre diferentes ubicaciones, siguiendo horarios que coincidían con los momentos cuando ciertos niños estaban presentes. En lugar de confrontar directamente al hombre, lo cual podría haber causado una escena, o permitido que escapara si efectivamente tenía intenciones maliciosas, Miguel había usado técnicas de vigilancia que había perfeccionado durante misiones militares. Había coordinado discretamente con la seguridad del parque para documentar el comportamiento del hombre. Había notificado a padres específicos de manera que no causara alarma, pero que aumentara su nivel de supervisión. Y había posicionado sus actividades de jardinería de manera que siempre estaba visible cuando el hombre estaba presente, enviando una señal sutil de que estaba siendo observado. El resultado había sido que el hombre había dejado de venir al parque después de 3 días de sentirse observado, y Miguel había coordinado con las autoridades para proporcionar información que había resultado en una investigación más amplia de sus actividades. Todo había sido manejado de manera que ninguna familia había sabido que había habido una amenaza potencial y que el parque había continuado sintiéndose como un lugar seguro y relajante. Durante los siguientes 23 años, Miguel había perfeccionado este tipo de protección preventiva silenciosa. Había desarrollado una reputación entre el personal del parque como alguien que tenía un instinto casi sobrenatural para prevenir problemas antes de que ocurrieran. Había ayudado discretamente a reunir 47 niños perdidos con sus familias antes de que el pánico se instalara. Había proporcionado primeros auxilios básicos a 23 visitantes que habían tenido emergencias médicas menores. Había detectado y reportado 15 situaciones donde adolescentes estaban experimentando con sustancias peligrosas, coordinando intervenciones que habían resultado en tratamiento en lugar de arrestos. Había identificado 8 casos de violencia doméstica, observando patrones de comportamiento en familias que visitaban el parque regularmente, proporcionando información que había resultado en que las víctimas recibieran ayuda antes de que las situaciones escalaran hacia tragedias. En cada caso, había manejado las situaciones de maneras que preservaban la dignidad de las personas involucradas mientras les proporcionaba la protección o los recursos que necesitaban. Sus supervisores en el departamento de parques lo consideraban el empleado más valioso en la historia del Retiro. El parque tenía las tasas más bajas de incidentes de seguridad en toda Madrid y consistentemente recibía los puntajes más altos en encuestas de satisfacción de visitantes. Lo que no sabían era que Miguel había convertido 125 hectáreas del Parque del Retiro en una zona de protección silenciosa que mantenía seguras a miles de familias que nunca supieron que habían estado bajo su cuidado. El martes 15 de abril había comenzado como cualquier otro día durante los últimos 23 años. Miguel había llegado al parque
exactamente a las 6 de la mañana. Había revisado las condiciones meteorológicas. Soleado, 22 grados, viento ligero del oeste, y había comenzado su rutina de inspección matutina. La primera parte del día había sido típica. Había regado los parterres de flores cerca de la entrada principal, había recortado algunos arbustos que habían crecido sobre los senderos, y había recogido la basura que los visitantes nocturnos habían dejado. A las 10:30 había terminado sus tareas de mantenimiento principales y había comenzado la parte de su trabajo que más disfrutaba: observar e interactuar discretamente con los visitantes del parque. Era la hora cuando las madres jóvenes llegaban con niños en edad preescolar, cuando los jubilados comenzaban sus caminatas matutinas, cuando los turistas empezaban a fotografiar los jardines. Miguel conocía los patrones tan bien que podía predecir qué bancos estarían ocupados, qué senderos estarían más concurridos, qué áreas necesitarían más atención de seguridad. Pero ese día algo era diferente. Había un grupo de niños jugando fútbol en el área de césped abierto cerca del Palacio de Cristal. Algo completamente normal. Pero la intensidad de su juego y el hecho de que no había ningún adulto supervisando de cerca había activado los instintos de observación de Miguel. Eran 6 niños, aparentemente entre 8 y 12 años. Estaban jugando con entusiasmo, pero Miguel había notado que uno de ellos, un niño de cabello oscuro con una camiseta del Real Madrid, estaba jugando de manera más agresiva de lo normal, haciendo entradas que parecían diseñadas para lastimar en lugar de obtener la pelota. Sus técnicas de observación habían detectado signos que sugerían que el niño agresivo podría estar canalizando frustración o anger de otras áreas de su vida hacia el juego, lo cual podría resultar en que alguien se lastimara si la situación escalaba. Miguel había posicionado sus actividades de jardinería más cerca del área de juego, no para interferir, sino para estar disponible si su presencia calmante era necesaria, o si necesitaba intervenir si alguien se lastimaba. Durante los siguientes 20 minutos, había observado el juego mientras podaba rosales cercanos. El niño agresivo, a quien Miguel había empezado a pensar como Camiseta Madrid, había continuado jugando de manera cada vez más imprudente. Los otros niños habían comenzado a frustrarse, y Miguel había visto signos de que el juego estaba a punto de escalar hacia una pelea real. Había comenzado a caminar casualmente hacia el área de juego, planeando usar técnicas que había desarrollado para calmar situaciones tensas sin parecer autoritario, cuando había ocurrido algo que había cambiado todo. Carlos Méndez, de 10 años, había pateado la pelota con más fuerza de la que había pretendido. En lugar de ir hacia la portería improvisada que habían hecho con sus mochilas, la pelota baja había volado directamente hacia Miguel. Miguel había reaccionado instintivamente. Sin pensar conscientemente en lo que estaba haciendo, había aplicado una técnica de interceptación que había perfeccionado durante entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo. Había levantado su brazo izquierdo para bloquear la pelota, absorbiendo el impacto de manera que la pelota cayera suavemente a sus pies, en lugar de rebotar violentamente. Había sido un movimiento completamente fluido, ejecutado con la precisión de alguien que había entrenado decenas de miles de horas en técnicas de interceptación y de flexión. Pero el movimiento también había causado que la manga de su camiseta se deslizara hacia arriba, exponiendo su antebrazo izquierdo. Y allí, claramente visible bajo la luz del mediodía madrileño, estaba el tatuaje que había mantenido oculto durante 23 años. No era un tatuaje decorativo o casual. Era el distintivo de las Fuerzas Especiales Españolas. Un águila con las alas extendidas, sosteniendo un paracaídas en sus garras, con las palabras fuerza y honor en una banda debajo.
Era el tipo de tatuaje que solo podían llevar hombres que habían completado el entrenamiento más riguroso del ejército español y que habían servido en unidades que oficialmente no existían. Carlos había estado corriendo hacia la pelota cuando había visto el movimiento de Miguel. Se había detenido completamente cuando había visto el tatuaje, reconociéndolo inmediatamente. Su padre, Capitán Eduardo Méndez. Era piloto de la Fuerza Aérea Española, y Carlos había crecido viendo insignias militares, escuchando historias sobre diferentes unidades del ejército y aprendiendo a reconocer los símbolos que representaban diferentes tipos de servicio. Pero el tatuaje de las fuerzas especiales era diferente. No era algo que se veía frecuentemente, porque los hombres que lo portaban raramente hablaban sobre su servicio, y porque las unidades que representaba realizaban misiones que no aparecían en los libros de historia. «Señor», había dicho Carlos, su voz llena de asombro, «¿ese tatuaje? ¿Usted estuvo en las fuerzas especiales?» Miguel había mirado hacia abajo y había visto su tatuaje expuesto. Por un momento, había considerado negarlo, inventar una explicación alternativa, mantener el secreto que había guardado durante más de 2 décadas. Pero algo en la sinceridad de la pregunta de Carlos y en el respeto genuino que había visto en los ojos del niño, había tocado algo en Miguel, que había estado enterrado durante años. Los otros niños se habían acercado, curiosos por la conversación. El juego había parado completamente. «Hace mucho tiempo», había respondido Miguel finalmente, su voz más suave de lo usual. «¿En serio?», había preguntado otro de los niños. Era como un soldado especial. Miguel había mirado a los 6 rostros que lo observaban, no con el tipo de curiosidad morbosa que los adultos a veces mostraban sobre temas militares, sino con la fascinación genuina e inocente de niños que estaban descubriendo que el mundo era más interesante de lo que habían pensado. «Era paracaidista», había dicho Miguel. Saltaba de aviones para ayudar a personas que estaban en problemas. «¿Como superhéroe?», había preguntado Carlos. Miguel había sonreído. La primera sonrisa genuina que cualquiera en el parque había visto de él en 23 años. No exactamente como un superhéroe, más como alguien que tenía entrenamiento especial para llegar a lugares donde otras personas no podían ir. «¿Y por qué ahora es jardinero?», había preguntado una niña llamada Sofía, con la directness que solo los niños pueden tener. Miguel había considerado la pregunta durante un momento. Era la primera vez en 23 años que alguien le había preguntado directamente por qué había elegido este trabajo. «Porque me di cuenta de que cuidar de un parque donde las familias vienen a ser felices es otra manera de ayudar a las personas», había respondido. Los niños habían aceptado esta respuesta con la naturalidad con que los niños aceptan las explicaciones de los adultos cuando suenan sinceras. «¿Nos puede enseñar algunas cosas?», había preguntado Carlos. «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas de soldados especiales». Miguel había mirado hacia el área donde había visto a varios padres comenzar a prestar atención a la conversación. Una madre se había levantado de su banco y se había acercado, obviamente curiosa, pero no alarmada. «¿Está todo bien aquí?», había preguntado la madre. «Sí, señora», había respondido Miguel. «Los niños me preguntaron sobre mi tatuaje». La madre había mirado el tatuaje, había reconocido que era militar y había asintido. «¿Usted sirvió en el ejército?». «Hace muchos años». «Bueno, eso explica por qué siempre ha sido tan bueno cuidando a los niños aquí». Era la primera vez que alguien había hecho esa conexión explícitamente. Y había sorprendido a Miguel darse cuenta de que su trasfondo militar había sido más evidente de lo que había pensado. «Si quieren», había dicho Miguel a los niños,
Puedo enseñarles algunas cosas básicas sobre trabajo en equipo y cómo mantenerse seguros, pero no cosas de soldados especiales, solo cosas útiles para la vida normal. Los niños habían estado de acuerdo entusiastamente. Durante la siguiente hora, Miguel había aplicado principios de entrenamiento militar básico adaptados para niños de 8 a 12 años. Les había enseñado cómo comunicarse claramente durante actividades grupales, cómo observar su entorno para evitar peligros básicos y cómo trabajar juntos para resolver problemas simples. Pero más importante, había usado técnicas de liderazgo que había aprendido para manejar el niño agresivo, Camiseta Madrid, de maneras que canalizaran su energía hacia actividades constructivas en lugar de destructivas. El liderazgo, les había explicado, no se trata de ser el más fuerte o el más ruidoso. Se trata de ayudar a que todos en tu equipo tengan éxito. Al final de la sesión improvisada, los 6 niños estaban trabajando juntos de maneras que Miguel no había visto antes. Camiseta Madrid había comenzado a ayudar a los niños más pequeños en lugar de intimidarlos, y el grupo había desarrollado una dinámica mucho más positiva. Pero lo que había sorprendido a Miguel había sido el impacto que la experiencia había tenido en él mismo. Durante 23 años, había protegido a visitantes del parque de maneras que ellos nunca habían sabido. Había sido el guardián silencioso, el protector invisible. Pero esa tarde, por primera vez, había experimentado lo que se sentía ser reconocido por quien había sido y por lo que sabía. No había sido reconocimiento por sus decoraciones militares o sus misiones clasificadas. Había sido reconocimiento por su habilidad de enseñar, proteger y guiar, las mismas habilidades que había estado usando como jardinero, pero ahora aplicadas de manera más directa. Esa noche, Miguel había regresado a su apartamento con pensamientos que no había tenido en décadas. Se había preguntado si había estado siendo demasiado cauteloso al mantener su pasado completamente secreto. Se había preguntado si podría haber maneras de usar su experiencia más abiertamente para ayudar a las familias que visitaban el parque. Durante los siguientes días, había comenzado a notar cambios sutiles en cómo las personas interactuaban con él. Carlos y sus amigos habían comenzado a buscarlo activamente cuando venían al parque, no para molestar sus tareas de jardinería, sino para hacer preguntas y escuchar sus consejos sobre cómo resolver problemas que estaban enfrentando en la escuela o con amigos. Algunos padres habían comenzado a acercarse a él para conversaciones que iban más allá del típico saludo cortés. Una madre le había preguntado si tenía consejos para ayudar a su hijo tímido a desarrollar más confianza. Un padre le había pedido sugerencias para enseñar a su hija sobre seguridad personal sin asustarla. Miguel se había dado cuenta de que durante 23 años había estado subestimando cuánto podrían valorar las familias su experiencia si la supieran. 2 semanas después del incidente de la pelota, Miguel había tomado una decisión que había sorprendido incluso a él mismo. Había solicitado una reunión con el supervisor del parque. «Señor Martínez», había dicho Miguel, «hay algo sobre mi trasfondo que creo que debería saber». Durante los siguientes 30 minutos, Miguel había proporcionado una versión editada pero honesta de su carrera militar, explicando su experiencia en las fuerzas especiales y cómo había estado aplicando discretamente esas habilidades para mantener el parque seguro durante más de 2 décadas. El supervisor había escuchado con asombro creciente. «Miguel, esto explica tantas cosas», había dicho finalmente. «La forma en que siempre parece saber cuándo van a haber problemas antes de que ocurran. La forma en que las familias confían en usted instintivamente.
los bajísimos índices de incidentes que hemos tenido. He estado pensando, había dicho Miguel, que podría haber maneras de usar mi experiencia más abiertamente para beneficiar a los visitantes del parque. ¿Qué tiene en mente? Clases de seguridad personal para familias, talleres sobre cómo enseñar a los niños a estar seguros sin asustarlos, entrenamiento básico de primeros auxilios que podrían usar padres y niños. El supervisor había considerado la propuesta. Estaría dispuesto a trabajar con nuestro equipo de programación comunitaria para desarrollar algo oficial. Miguel había asintido, pero con una condición. No quiero que esto se convierta en publicidad sobre mi servicio militar. Quiero que se enfoque en ayudar a las familias. Por supuesto. 6 meses más tarde, Miguel había lanzado lo que se había convertido en uno de los programas más populares en la historia del Parque del Retiro. Familias seguras y fuertes. Los talleres se realizaban los sábados por la mañana en un área tranquila del parque. Miguel enseñaba habilidades de seguridad personal adaptadas para niños y padres, técnicas básicas de primeros auxilios y principios de trabajo en equipo que fortalecían la comunicación familiar. Pero el aspecto más valioso del programa había resultado ser algo que Miguel no había anticipado. Había creado una comunidad. Las familias que participaban en los talleres habían comenzado a conocerse entre sí. Los niños habían desarrollado amistades que se extendían más allá del parque. Los padres habían establecido redes de apoyo que se ayudaban mutuamente durante crisis familiares. Miguel había descubierto que al salir parcialmente de las sombras, había creado algo más poderoso que la protección silenciosa que había proporcionado durante décadas. Había enseñado a las familias a protegerse a sí mismas. Durante los siguientes 5 años, el programa Familias Seguras y Fuertes había crecido de 6 familias participantes a más de 200. Miguel había entrenado a padres en cómo reconocer signos de peligro en sus hijos. Había enseñado a niños técnicas básicas de autodefensa que se centraban en escape y búsqueda de ayuda en lugar de confrontación. Y había desarrollado ejercicios que fortalecían la confianza y comunicación familiar. Pero más importante, habían aplicado principios de entrenamiento militar para crear lo que él llamaba redes de seguridad comunitaria. Sistemas donde familias del vecindario se conocían lo suficientemente bien como para notar cuando algo estaba mal y actuar como apoyo mutuo durante emergencias. Los resultados habían sido extraordinarios. Los barrios alrededor del Retiro habían experimentado una reducción del 40% en incidentes que involucraban a niños. Las familias reportaban niveles más altos de confianza y comunicación. Los niños que participaban en el programa desarrollaban habilidades de liderazgo y resolución de problemas que los ayudaban en la escuela y en situaciones sociales. Carlos Méndez, ahora de 15 años, se había convertido en el ayudante no oficial de Miguel durante los talleres. El niño que había hecho la primera pregunta sobre el tatuaje había crecido hasta convertirse en un adolescente que ayudaba a Matén a entrenar a niños más pequeños y que había desarrollado sus propias habilidades de liderazgo bajo la tutoría de Miguel. Miguel, le había dicho Carlos un sábado después de un taller particularmente exitoso. Mi padre dice que usted ha hecho más por la seguridad de las familias en Madrid que cualquier programa gubernamental. Miguel había sonreído. Tu padre es muy amable, pero la verdad es que yo solo les enseño. Ustedes son los que hacen el trabajo. ¿Pero por qué esperó tanto tiempo? ¿Por qué no comenzó estos talleres desde el principio? Miguel había considerado la pregunta cuidadosamente. Carlos, a veces cuando has estado protegiendo a las personas en secreto durante mucho tiempo,
Olvidas que podrían beneficiarse más si supieran que estás ahí para ayudarlos. ¿Se arrepiente de haber mantenido el secreto durante tanto tiempo? No me arrepiento, había respondido Miguel. Esos 23 años de observación silenciosa me enseñaron exactamente qué tipos de ayuda necesitaban las familias. Sin esos años de aprender en secreto, no habría sabido cómo diseñar estos talleres. En 2019, el Ayuntamiento de Madrid había reconocido oficialmente el programa Familias Seguras y Fuertes como el programa de seguridad comunitaria más efectivo en la ciudad. Miguel había sido invitado para asesorar sobre programas similares en otros parques de Madrid y luego en otras ciudades españolas. Pero Miguel había declinado la mayoría de estas oportunidades, prefiriendo mantener su enfoque en el retiro y en las familias que conocía personalmente. ¿Por qué no quiere expandir el programa?, le había preguntado un reportero durante una entrevista que Miguel había aceptado, reluctantemente. Porque la efectividad real de este tipo de trabajo viene del conocimiento personal, había respondido Miguel. Puedo entrenar a otras personas en las técnicas, pero no puedo transmitir 23 años de observar estas familias específicas, conocer a estos niños específicos, entender las necesidades específicas de esta comunidad. Pero, ¿no cree que más comunidades se beneficiarían de su experiencia? Creo que cada comunidad se beneficiaría de tener a alguien que haga lo que yo hago aquí. Pero no creo que una persona pueda hacer este trabajo efectivamente para más de una comunidad a la vez. La entrevista había resultado en algo que Miguel no había anticipado. Había inspirado a otros veteranos militares a considerar trabajos en servicio comunitario donde podrían aplicar sus habilidades de maneras similares. Durante los siguientes 2 años, Miguel había recibido cartas de exsoldados, paracaidistas y miembros de fuerzas especiales de toda España que estaban interesados en desarrollar programas similares en sus propias comunidades. Miguel había comenzado a dedicar un fin de semana al mes para entrenar a estos veteranos, no solo en las técnicas específicas que había desarrollado, sino en la filosofía que hacía que el trabajo fuera efectivo, la importancia de la observación silenciosa a largo plazo, la necesidad de construir confianza antes de revelar experiencia militar, y la comprensión de que proteger a las familias requiere paciencia y humildad, tanto como habilidades tácticas. La diferencia entre operaciones militares y trabajo comunitario, les explicaba a los veteranos, es que en operaciones militares tienes objetivos específicos y plazos definidos. En trabajo comunitario, tu objetivo es crear relaciones que duren décadas, y tu éxito se mide por cambios que podrían no ser visibles durante años. En 2021, a los 74 años, Miguel había comenzado a considerar su eventual jubilación, pero no de la manera tradicional. Carlos le había dicho a su ahora joven protégé de 17 años, «Hay algo que me gustaría discutir contigo». Carlos, que había crecido hasta convertirse en un líder natural y que había sido aceptado para estudiar ciencias de la seguridad en la Universidad Complutense, había escuchado con atención. He estado pensando en el futuro de los programas que hemos desarrollado aquí, y me he dado cuenta de que la sostenibilidad no viene de encontrar a otra persona con mi trasfondo específico. Viene de encontrar personas que entiendan los principios y que puedan adaptarlos a su propia experiencia. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tú y algunos de los otros jóvenes que han crecido en estos programas podrían ser mejores para continuar este trabajo que cualquier veterano militar que pudiéramos reclutar. Carlos había considerado esto durante un momento. ¿Pero cómo podríamos hacer lo que usted hace sin el entrenamiento militar?
Carlos, el entrenamiento militar me dio habilidades de observación y técnicas tácticas, pero lo que hace que este programa funcione no son las técnicas militares, es la comprensión de que cada familia merece sentirse segura y la disposición de dedicar años a aprender cómo ayudar a que eso sea verdad. ¿Está diciendo que quiere que yo me haga cargo del programa? Estoy diciendo que quiero que pienses en ello. Y que si decides hacerlo, pasaríamos los próximos años entrenándote no solo en las técnicas, sino en la filosofía que las hace efectivas. Carlos había aceptado el desafío. Durante los siguientes 3 años, Miguel había entrenado intensivamente a Carlos y a 3 otros jóvenes adultos que habían crecido participando en familias seguras y fuertes. Les había enseñado técnicas de observación, principios de intervención preventiva y métodos para construir confianza comunitaria. Pero más importante, les había transmitido la comprensión de que este tipo de trabajo requería un compromiso de por vida con el servicio silencioso. La tentación, les había dicho, será siempre buscar reconocimiento, promoción, expansión, pero la efectividad real de este trabajo viene de la disposición de hacer lo mismo durante décadas, con las mismas familias, en la misma comunidad, sin necesidad de que nadie reconozca lo importante que es lo que están haciendo. En mayo de 2024, Miguel había celebrado su 25º aniversario trabajando en el retiro. La celebración había sido organizada por las familias que habían participado en sus programas durante los años, y había incluido presentaciones de niños que ahora eran adultos jóvenes y que hablaban sobre cómo su influencia había impactado sus vidas. Carlos, ahora de 20 años y estudiante universitario en su último año, había dado el discurso principal. Miguel nos enseñó que el heroísmo más poderoso no es el que aparece en las noticias, había dicho. Es el heroísmo que ocurre todos los días, en pequeños actos de cuidado y protección que hacen que las familias se sientan seguras para ser felices. Nos enseñó que no necesitas un uniforme o un rango para proteger a tu comunidad. Solo necesitas la disposición de prestar atención, de cuidar y de actuar cuando las personas necesitan ayuda. Y nos enseñó que la mejor manera de honrar a alguien que te ha protegido es aprender a proteger a otros. Después de la celebración, Miguel había hecho un anuncio que había sorprendido a muchos, pero que había sido anticipado por quienes lo conocían mejor. Se jubilaría oficialmente como jardinero del parque en diciembre, pero continuaría viviendo en su apartamento cerca del retiro y trabajaría como consultor para el programa que Carlos y los otros jóvenes continuarían. Mi trabajo como jardinero está terminando, había explicado. Pero mi trabajo como protector de esta comunidad no terminará nunca. Durante sus últimos meses como empleado oficial del parque, Miguel había trabajado para asegurar que todos los sistemas que había desarrollado pudieran continuar sin él. Había entrenado al personal del parque en técnicas básicas de observación que les permitirían identificar problemas potenciales. Había establecido protocolos para coordinación con servicios sociales y autoridades cuando situaciones requerían intervención profesional. Y había documentado las lecciones que había aprendido durante 25 años para que pudieran ser usadas por futuros programas comunitarios. Pero lo más importante que había hecho era asegurar que la filosofía que había guiado su trabajo sobreviviera la transición. Recuerden, les había dicho a Carlos y a su equipo durante su última sesión de entrenamiento formal, que las técnicas que les he enseñado son solo herramientas. Lo que hace que estas herramientas funcionen es algo que no se puede enseñar: el amor genuino por las familias que están bajo su cuidado.
Cuando tomen decisiones sobre cómo manejar situaciones difíciles, no se pregunten ¿qué haría Miguel? Pregúntense ¿qué es lo mejor para estas familias? Y si responden esa pregunta honestamente, tomarán las decisiones correctas. En diciembre de 2024, el último día oficial de Miguel como jardinero del Retiro, había comenzado como todos los otros durante los últimos 25 años. Había llegado exactamente a las 6 de la mañana. Había hecho su inspección matutina. Había cuidado las plantas que había estado protegiendo durante un cuarto de siglo. Pero esa tarde, en lugar de irse silenciosamente como había hecho durante miles de días anteriores, había sido rodeado por cientos de personas cuyas vidas había tocado. Familias que había protegido sin que lo supieran. Niños que habían crecido bajo su cuidado discreto. Padres que habían aprendido de sus talleres. Jóvenes que había entrenado para continuar su trabajo. Carlos, ahora oficialmente responsable del programa Familias Seguras y Fuertes, había hablado en nombre de todos ellos. Miguel, durante 25 años usted nos protegió de maneras que nunca supimos. Durante los últimos años nos enseñó a protegernos a nosotros mismos. Y ahora nos ha dado la oportunidad de proteger a otros. No podemos reemplazarlo, pero podemos honrar lo que nos enseñó continuando el trabajo de la manera que usted nos mostró. Con paciencia, con humildad y con amor genuino por las familias que servimos. Miguel había mirado las caras que lo rodeaban, algunos niños que había conocido cuando eran bebés y que ahora eran adolescentes, padres que había ayudado a criar niños seguros y confiados, jóvenes que había entrenado para ser los próximos protectores de la comunidad. Gracias, había dicho simplemente, por permitirme ser parte de sus familias durante todos estos años. 2 años más tarde, Miguel seguía viviendo en el mismo apartamento, seguía caminando por el Retiro cada mañana, seguía siendo una presencia tranquila y observadora en la vida de la comunidad. Pero ahora lo hacía no como empleado oficial, sino como lo que siempre había sido realmente. El guardián elegido de una comunidad que había aprendido a valorar la protección silenciosa, tanto como la protección visible. El programa Familias Seguras y Fuertes, bajo el liderazgo de Carlos, había crecido para incluir 400 familias y había sido adoptado por parques en 15 ciudades españolas. Pero más importante, había creado una generación de jóvenes que entendían que servir a su comunidad era tanto un privilegio como una responsabilidad. Miguel nunca me había hablado públicamente sobre las misiones clasificadas que había realizado durante sus 18 años en las Fuerzas Especiales. Nunca había buscado reconocimiento por las vidas que había salvado saltando en paracaídas en territorio enemigo. Pero todos los días, caminando por el Retiro, veía el impacto de la misión más importante de su vida. 25 años de proteger silenciosamente a familias que merecían sentirse seguras para ser felices. ¿Se arrepiente de algo?, le preguntó un día Carlos durante una de sus caminatas matutinas juntos. Miguel había considerado la pregunta mientras observaba a niños jugando en el mismo área donde Carlos había pateado aquella pelota 12 años antes. Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que proteger a las personas y enseñarles a protegerse a sí mismas no son cosas diferentes, había respondido. Son la misma misión, aplicada de maneras diferentes. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que durante 18 años, mi trabajo fue llegar después de que las personas habían sido puestas en peligro y rescatarlas. Durante 25 años, mi trabajo ha sido asegurar que las personas nunca lleguen al punto donde necesiten ser rescatadas. Miguel había sonreído,
mientras veía a un grupo de niños resolver un conflicto usando técnicas que habían aprendido en los talleres de Carlos. Los dos trabajos fueron importantes, pero creo que este ha sido más satisfactorio. Esta historia fue traída a ustedes por Historias de Héroes, donde creemos que los verdaderos guardianes de las comunidades son aquellos que entienden que algunos tipos de servicio trascienden uniformes, rangos y reconocimiento oficial. Miguel Santos nos enseña que el heroísmo no siempre viene en la forma que esperamos. A veces viene como un hombre que pasa de saltar en paracaídas para salvar vidas en crisis a cultivar jardines para proteger vidas en paz, entendiendo que ambas misiones requieren la misma dedicación al servicio de otros. A veces viene como alguien que está dispuesto a pasar décadas observando silenciosamente, aprendiendo qué necesitan las familias y luego aplicando ese conocimiento para crear programas que fortalecen comunidades enteras. Y a veces viene como un mentor que enseñan a una nueva generación que la verdadera seguridad de una comunidad no viene solo de responder a las crisis, sino de crear condiciones donde las crisis son menos probables de ocurrir. Miguel nos muestra que la protección más poderosa es a menudo la más silenciosa. No son los gestos dramáticos que aparecen en las noticias, sino la atención constante de personas que han decidido que cuidar de su comunidad es un compromiso de por vida. ¿Conocen a alguien como Miguel? ¿Alguien que ha dedicado años a proteger silenciosamente a familias en su comunidad? ¿Alguien que ha demostrado que los héroes más importantes son aquellos que trabajan todos los días para que las familias se sientan seguras para ser felices? Compartan su historia en los comentarios. Díganme desde qué ciudad están viendo esto. Y si creen que historias como la de Miguel Santos necesitan ser contadas y recordadas, suscriban y ayúdennos a mantener vivas estas voces. Porque en un mundo donde las noticias se enfocan en las crisis que ocurren, necesitamos también recordar y honrar a los protectores silenciosos que trabajan cada día para que menos crisis sean necesarias. Algunos héroes saltan en paracaídas para rescatar personas en peligro. Otros cultivan jardines para asegurar que las personas nunca lleguen al peligro. Y a veces, los más importantes son aquellos que hacen ambos, entendiendo que proteger a las personas y enseñarles a protegerse a sí mismas son partes de la misma misión sagrada de servicio a la comunidad.